Oye, Aragorn, acabamos con unas cuantas hordas de orcos. Ay, no puedo, estoy ocupado, ya sabes, soy heredero de Isildur y ahora tengo un reino que reinar, así que no puedo hacerte caso. Oye, por ahí está tu suegro, la gente Smith, ¿dónde? Hombre, Ramiro, ¿qué tal por la cárcel? ¿Se te cayó mucho la pastilla de jabón, Pillín? Bueno, soy más de gel de ducha. A mí la pastilla del jabón me genera irritación en la piel. Oye, ya sé que soy un pesado, pero de verdad, muchas gracias otra vez por conseguirme el abogado. ¿Qué va, tío? Lo que siento es que el amigo de mi padre no conseguirá librarte de la cárcel. ¿Sin pasar por la casilla de salida? No, de verdad, cuando le presentaron al juez mi colección de videojuegos, los wargames y los libros de rol, pensé que iban a caer mínimo 4 años, así que... muchas gracias. Bueno, lo importante es que estás fuera. Por cierto, vente a verme, que estoy trabajando en el ministerio. Ah, claro, claro. Bueno, mira, precisamente te llamaba para un asunto. Que me ha dicho Pedro que eres un experto en Víctor Saldaña. Hombre, el mejor escritor español de ciencia ficción de la historia. ¿Te suena un relato llamado La humanidad en peligro? Es sobre una conspiración farmacéutica. Una empresa sabotea vacunas para luego montar ahí una guerra bacteriológica o algo así. Pues la verdad es que no, y yo me he leído todo lo que ha publicado ese tío. ¿Estás seguro que es de Víctor Saldaña? Bueno, eso pone. Hay un foro de fanáticos de este hombre. Yo soy moderador. Si quieres te paso el link, pones un post y yo le doy relevancia para que lo lean todos. Ah, genial. Pues en el foro nadie sabe nada. Qué raro. Normalmente te responden antes de que te dé tiempo a decir pelearnos. Espera un segundo, si alguien lo sabe, es ella. Esto no es de Saldaña, tío. ¿Seguro? Porque aquí pone... ¿Me estás contradiciendo? ¿A mí? He leído todo lo que se ha publicado de Saldaña, incluida la reedición aniversario ampliada que salió ayer y la serie limitada de relatos inacabados. Todo. Esto no es suyo. Ya, pero insisto, aquí pone... Ramiro, si Tera dice que no es suyo, no es suyo. Le llaman Tera de terabyte porque la almacena todo en la cabeza. Si la tienes cerca no tienes ni que mirar el ordenador. La tía es una máquina. Pues vaya. Oye, por cierto, el tercero de Crónica de un asesino de reyes no ha salido, ¿no? ¿Las puertas de piedra? ¿Qué va? Macho, 2 años en la cárcel y al tío este no da tiempo al... por eso odio a los autores vivos, que siempre hay que esperar a que terminen de escribir. Tenían que aprender de Tolkien. Así que el de la celda de al lado me debe un favor. Si Disney la caga con las nuevas películas de Star Wars, solo tengo que mandar un mensaje y... rodarán cabezas. ¡Qué bien! Menudos contactos te has hecho. Por cierto, que he estado preguntando en internet por lo de Saldaña y todo el mundo me dice que el relato no puede ser suyo. Vaya. Podríamos publicarlo como si fuera de tu tía. Sí. No creo que sea buena idea. Bueno, ya lo hablaremos, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Con quién hablabas? Con mi amigo Ramiro. Ah, el que llevaba 2 años de Erasmus. Ramiro, ¿qué haces? Pues me voy a la tienda de cómics. Ayer pedí 2 años de cómics atrasados. ¿Ves? Una de las cosas buenas que tiene haber estado en la cárcel es que al salir tienes un montón de cosas para leer. Incluso le ha dado tiempo al R.R. Martin a sacar el 5.º libro de Canción de Hielo y Fuego. ¿Eh? El verdadero nombre de Juego de Tronos. ¿Eh? Ay, hermanita, me marcho. Ay, voy contigo. ¿Al ministerio? Sí, bueno, a lo mejor encuentro algo que me interese. Ay, Amanda, puedo ir solito, de verdad, no me voy a meter en ningún lío. ¿Has hablado con papá y mamá? Sí, bueno, un poco esta mañana, sí. ¿Y qué te han dicho de lo de estar cerrado? Pues nada, hacen como que nunca me he ido de casa, ni siquiera a vivir con Pedro. Ramiro, pero eso no puede ser bueno, tienes que hablar de ello. Ah, muy bien. ¿Y por qué no empezamos contigo? Amanda, ¿dónde he estado? En un centro No es Voldemort, lo puedes decir. En un centro de... de estar encerrado. ¿Y cómo se llama ese centro? Ay, Ramiro, que ya sé dónde has estado. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Di Corcel. Corcel, Vale, y ahora cambia una O por una A. cárcel. ¿Ves cómo no era tan difícil? Bueno, tienes que cambiar el acento, eso sí, pero vaya. Ramiro, ¿por qué hiciste aquello? Es una larga historia. Lo que sí te puedo decir es que la persona que tienes delante ahora mismo no es la que hizo eso hace 2 años. Ramiro, has estado en la cárcel, Trullo, Sin, Trena, prisión, mazmorra. Ramiro, has estado en la cárcel y no sabemos por qué. Gling, 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 gling. Creemos que mazmorra no se considera sinónimo de cárcel. Anda, vete a la tienda de cómics, que ya me quedo yo con mamá. Amanda, ¿Qué?
¿Te acuerdas cuando me decías que la bolsa era como jugar al Farmville? Sí. ¿Todavía puedes conseguirme ese trabajo? Pues yo pensaba que les había gustado. Y yo. Se han tirado 3 horas cogiendo medidas. Pensé que le iban a hacer un traje. Pues estamos sin comprador. Mira, si quieres podemos brindar por el cierre de la inmobiliaria. O mira, mejor por mi padre, que me ha declarado caso perdido. Que dice que no me reconoce. Que antes era un hijo modelo. Y que desde hace 2 años lo único que pienso es en las 3 Fs. Fumar, follar y... beber. Beber no es con F. Bueno, ya, lo dijo con otra palabra con F, pero no me acuerdo. ¿Flinflar? No era eso. ¿Fefer? Tampoco. Bueno, ¿qué? ¿Brindamos? Mira, me parece genial que quieras celebrar que tu padre te considera un borracho inútil con una copita antes de comer, pero es que ¿yo qué hago? ¿Me quedo sin trabajo? A ver, Laura, que todavía tienes unos días para vender la casa. Ahora, yo esta tarde no lo enseño, ¿eh? Que he quedado con una venezolana. Fe empinar el codo. Receiving transmission. Hola, soy editor de una ficción. ¿Me interesa tu relato? Llámame. Sí. 603-9339. 603-9339. ¿Quién es? Hola, soy David el Nomo. Bueno, Ramiro Bravo, que he recibido un mensaje suyo acerca de un relato de Saldaña. Ah, sí. Hola, Ramiro. Yo soy Rafael Casanova. ¿Qué tal? Mira, he contactado contigo porque, efectivamente, no hay ningún relato de Saldaña publicado que encaje con tu historia. Pero es que a mí sí me consta que hubiera escrito algo de ese tema. Creo que podrías tener no solo originales, sino originales inéditos. Y a mí me interesan. ¿Cómo te suenan un par de miles por esos folios viejos que tienes? ¿De verdad? ¡Toma, Pedro, lo va a flipar! ¿Perdona? Bueno, en realidad los originales no son de mi propiedad. Son de don Pedro Alcázar Paredes. Ah, vaya. Bueno, ¿y por qué no hablas con tu colega? Yo lleváis un buen pellizco. Bueno, es mejor, señor Casanova, que hable usted directamente conmigo, puesto que soy el agente del señor Alcázar. Ah, bueno. En cualquier caso, si pudiéramos reunirnos para ver los relatos, os puedo extender un cheque al momento. Pues no sé. Porque el señor Alcázar está muy ocupado y estos originales tienen un tremendo valor sentimental para él, puesto que pertenecían a un familiar difunto, ¿sabe? Y no estamos para perder el tiempo recibiendo cualquier tipo de oferta, no sé si me entiende. Ya, bueno. ¿Qué te parece si lo comentas con tu amigo Pedro? Bueno, con el señor Alcázar. Y te contacto en unos días a ver si podemos llegar a un acuerdo. Me parece correcto, ¿eh? Estaremos en contacto. Que tenga usted un buen día y Dios salve a la reina. Soy Víctor ya que acabas de ver el capítulo 2 de la 5ª temporada de La Supercafetera. No sé por qué hablo como el comentarista de Oliver y Benji. Recuerda que cada lunes hay nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube y si quieres que sigamos haciendo nuevas temporadas, échanos una mano compartiéndolo en las redes sociales y en todos tus círculos. Sí, incluso en los de Google+, que nunca se sabe.